Compañeras y compañeros, para ir arrancando, esta charla la hacemos cerrando un cuatrimestre que fue un cuatrimestre de mucha pelea y de mucha pelea para las mujeres. Esta charla la hacemos en el marco de haber conquistado la media sanción en la Cámara de Diputados por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Decidimos hacerla en la universidad porque las mujeres de la universidad venimos de una pelea muy grande, que es haber conquistado un protocolo contra la violencia de género a nivel UNR. La hacemos en la Facultad de Humanidades y Artes porque esta facultad para nosotras se convirtió en un emblema de organización y de lucha de las mujeres. Fue acá donde desde Pan y Rosas, junto a compañeras independientes, pusimos en pie la primer comisión de género en el Consejo Directivo de la facultad, donde elaboramos el primer proyecto y el primer protocolo contra la violencia de género. Y producto de esas peleas fue esta facultad la que el 13 y el 14 de junio se convirtió en un emblema para las mujeres, porque mientras conquistábamos en las calles el derecho al aborto, o sea, la media sanción por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, acá desde la Comisión de Género, junto a mis compañeras de Pan y Rosas de la facultad y de toda la UNR, organizamos junto a la campaña nacional por el derecho al aborto la televisación del debate, donde se acercaron miles y miles de estudiantes durante todo el día para seguir el debate y para, bueno, empezar a festejar lo que fue la media sanción y empezar a prepararnos para la pelea que tenemos por delante, para conquistarla en el Senado y para todas las peleas que tenemos por delante las mujeres. Les quería dar la bienvenida a mis compañeras de acá, de la Facultad de Humanidades y Artes, a las estudiantes de Psicología, a las estudiantes de Medicina, de Económicas, a las estudiantes de Ciencias Políticas, a las estudiantes de Ingeniería que se acercaron hoy acá. También quería darle la bienvenida a las estudiantes de los terciarios, a mis compañeras del Centro de Estudiantes del Normal 3, darle la bienvenida a las docentes de AMSAFE, a las docentes de acá de la facultad y de la UNR, a las docentes de la COAD, y bueno, darle inicio a esta actividad que hoy estamos con Andrea Datri, que creo que no merece mucha explicación de quién es, porque ya la conocemos todas por las peleas que viene dando y como referente de Pan y Rosas, como fundadora de Pan y Rosas. Solo quería agregar dos cosas. En este momento, mientras nosotras estamos haciendo esta charla, se está inaugurando el campus virtual del Instituto del Pensamiento Socialista y del PTS con un seminario sobre género y marxismo, donde la van a ver Andrea en las pantallas de sus computadoras. Es un seminario que la verdad que viene de ser todo un éxito. Hoy lo inauguramos, donde se anotaron más de 2.000 participantes de 17 países, o sea que creo que da cuenta de un movimiento de mujeres que necesita mucho discutir cómo hacer para terminar con la opresión, con la explotación y cómo conquistar todos sus derechos. Así que desde ahí nosotras, las mujeres del PTS y de Pan y Rosas, queremos aportar, y desde ahí es donde hoy está aportando Andrea. Queremos invitarlas a que se sumen a ser parte de este seminario. Ahora vamos a pasar unas hojas para que se anoten todas las compañeras y los compañeros que se quieran sumar, y además para organizarnos para viajar el 8 de agosto, donde se va a discutir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Así que bueno, invitarlas a que se organicen con nosotras, a que viajen con nosotras, a que se sumen al seminario y a las actividades que vamos a hacer ahora durante las vacaciones de invierno. Sin dar muchas más vueltas, las dejo con Andrea, que es a quien vinieron a escuchar. Bueno, está muy fuerte, ¿está bien? Vamos a comenzar planteando cuáles son las coincidencias y las diferencias entre marxistas y feministas, o entre socialistas y feministas. Marxistas y feministas coincidimos en algo esencial, que es que queremos acabar con la opresión patriarcal. ¿Y en qué tenemos diferencias? Creo que, así a grandes rasgos, sin ser muy exhaustiva, digamos, podemos decir que tenemos diferencia en todo lo demás. Es decir, tenemos un acuerdo que es acabar con la opresión patriarcal, y tenemos diferencias en todo lo demás. ¿A qué me refiero con todo lo demás?
Me refiero a que tenemos diferencias sobre quién es el sujeto político que lleve adelante esa lucha contra el patriarcado. Tenemos diferencias sobre cuál es el programa político que vamos a levantar para ir en esa dirección. Y tenemos diferencias sobre cuál es la estrategia que tenemos por delante cuando decimos acabar con el patriarcado, acabar con la opresión. Es decir, cómo vamos a actuar para destruir relaciones humanas de coacción, relaciones humanas de dominio, de subordinación, de violencia, y construir otras nuevas relaciones liberadas de todas las formas de opresión y explotación actualmente existentes. Pero vamos a ver algo más. El patriarcado existe desde hace 10.000 años aproximadamente. El capitalismo podemos decir que existe desde hace apenas 500 años o menos, desde el siglo XV o siglo XVI, depende cómo lo querramos analizar. Entonces, el patriarcado existe desde hace 10.000 años, el capitalismo desde hace 500 años. El capitalismo en 500 años barrió con la sociedad feudal, con su régimen político, con sus relaciones de producción, con sus costumbres, pero no barrió con el patriarcado. Por eso hablamos de capitalismo patriarcal. ¿Por qué una sociedad tan moderna, que empuja permanentemente hacia el futuro, sin ningún temor de que esa fuerza arrolladora vaya destruyendo relaciones sociales, países, cultura, naturaleza y vidas humanas, una fuerza tan arrolladora que no le importa lo que va destruyendo en su ida hacia el futuro, en su ida hacia adelante, ¿por qué es incapaz de destruir y arrollar con esa misma fuerza al patriarcado? Nos pueden decir que el capitalismo venció prejuicios patriarcales que mantenían a la mujer en el hogar y que hoy el capitalismo empujó a que la mitad actual de la fuerza de trabajo a nivel mundial seamos mujeres. Nos pueden decir que también que el capitalismo ganó una batalla contra el clericalismo, contra el oscurantismo medieval de la Iglesia, y cada vez más en todo el mundo se legaliza el aborto y hay un proceso de laicización de los estados, es decir, que los estados se hacen cada vez más laicos. Nos pueden decir también que el capitalismo liquidó las viejas formas de familia patriarcal, donde la unidad familiar, digamos, estaba asignada por la producción campesina para el autosustento de esa propia familia, y envió a todos los miembros de la familia a convertirse en esclavos asalariados, a vender su fuerza de trabajo al capitalista y por lo tanto convertirlos en consumidores, disolviendo la necesidad de esa unidad familiar antigua, patriarcal, campesina, y reemplazándola por nuevas relaciones basadas en el amor romántico, basadas en el libre consentimiento mutuo, basadas en el proyecto personal de las parejas. Y aunque todo eso sea parcialmente cierto, seguimos teniendo patriarcado. Eso es lo que hay que pensar entonces. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y patriarcado? Si el capitalismo ha destruido todo lo viejo, pero el patriarcado no, y si por más que ha intentado o ha hecho algunos cambios en el sistema patriarcal, el patriarcado sigue existiendo. Las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda, las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia de todo tipo, solo por ser mujeres. Las mujeres seguimos siendo discriminadas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, se ve claramente que capitalismo y patriarcado están indisolublemente ligados, y para mostrarlo voy a hacer un gráfico virtual, digamos, ¿no? Porque no tenemos pizarra acá. Imaginen que trazamos una línea recta. En el inicio de esta línea es una línea recta en la cual vamos a ubicar a toda la población mundial, desde el más rico, acá al principio, hasta el más pobre, allá al final. La población mundial son ¿cuántos millones de personas? Más o menos 7.000, ¿no? 7.000 millones de personas en una línea recta, desde el más rico hasta el más pobre.
Si los ubicáramos de esa manera, nos daríamos cuenta que las primeras 8 personas, nos vamos a encontrar con que concentran una riqueza, o sea, los más ricos, los primeros 8 más ricos, concentran una riqueza que equivale a lo que tienen los 3.500 millones últimos. Es decir, si empezamos del último para el medio, los 3.500 millones de personas más pobres tienen lo mismo para sobrevivir que lo que tienen 8. O sea, nos sobran los dedos de las 2 manos para contar a las personas más ricas. 8 personas en un extremo concentran una riqueza equivalente a la miseria sumada de 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Eso es el capitalismo. Es la más violenta de las barbaries, la más arbitraria y brutal de las barbaries. Pero vamos a ver esto otro. Tenemos el gráfico acá, ¿no? Nadie borró el pizarrón. La población mundial, que es de 7.000 millones de personas, prácticamente se divide en mitades en cuanto a los géneros, si consideramos de manera global y particularmente para hacer este ejercicio, que hay género masculino y femenino. La población mundial hay tantas mujeres como hombres. O sea, que si la línea ponemos a toda la población mundial y la tenemos que dividir por género, vamos a tener mitad hombres, mitad mujeres. Pero ahora pongamos estos datos en el gráfico anterior. Hay tantas mujeres como hombres en el planeta, pero en la punta de esta línea, ¿qué había? ¿8 qué? Las 8 personas más ricas del planeta son 8 hombres. No hay ninguna mujer. Y en la otra punta, donde había 3.500 millones de pobres, el 70% son mujeres. Entonces, lo primero que salta a la vista con este gráfico maravilloso es que no hay una distribución igualitaria de géneros y clases sociales. Esa relación la planteamos las feministas marxistas, la plantearon las feministas marxistas, la planteó el marxismo, la planteamos las socialistas. Por eso decimos que no vamos a poder destruir el patriarcado sin destruir simultáneamente el capitalismo. Pero además, decimos que no nos interesa ni siquiera imaginar la posibilidad ficticia, teórica, de destruir al patriarcado sin destruir el capitalismo para terminar consiguiendo que haya 4 mujeres entre los 8 ricos y que la pobreza se reparta equitativamente entre hombres y mujeres. Ya hay mujeres millonarias, aunque sean menos que los hombres, y también hay millones de hombres pobres, aunque sean menos que las mujeres. No queremos vivir en esa sociedad. Por eso las marxistas insistimos en que no podemos ver la cuestión del patriarcado separada del capitalismo, separada de la explotación de las clases. Entonces, decía antes que las democracias capitalistas pueden ampliar derechos. Pudieron modificar algunas cuestiones de la cultura patriarcal o del sistema patriarcal. Las democracias capitalistas pueden ampliar derechos, también pueden retroceder en los derechos, también pueden limitar los derechos, también pueden liquidar los derechos, porque eso no depende de una simple acumulación progresiva que va cada vez a conseguir que estemos cada vez mejor, sino que depende de la lucha de las masas por sus derechos, depende de negociaciones y acuerdos políticos por arriba de las instituciones de poder del Estado, depende de presiones internacionales, depende de muchas cosas. Es decir, no hay una evolución gradual y acumulativa de derechos, pero vuelvo a repetir, los regímenes democráticos pueden ampliar derechos sin que eso liquide el sistema capitalista, ni mucho menos liquide al patriarcado. ¿Qué es entonces lo irreductible del patriarcado que el capitalismo no puede eliminar? ¿Por qué?
¿Por qué persiste el patriarcado? ¿Qué es lo irreductible que el capitalismo no puede eliminar? No puede eliminar el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, son distintos nombres que tiene el trabajo que, o casualidad, recae mayoritariamente, incluso hoy en día, en las mujeres y las niñas. Millones de personas en el mundo viven de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Solo una pequeña minoría de capitalistas son los dueños de las fábricas y de las empresas que explotan a estos millones de asalariados y asalariadas. Según Marx, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario que recibe el trabajador, es equivalente al valor de los medios de subsistencia necesarios para el mantenimiento del trabajador. Lo repito, es el valor de los medios de subsistencia necesarios para el mantenimiento del trabajador. Es decir, algo que está muy por debajo de las riquezas que genera el trabajador, pero además es algo que demuestra que al trabajador no se le paga por lo que hace, sino que se le paga por lo que a él le cuesta vivir. Ahora vamos a este concepto que tiene que ver con las mujeres. Entre los gastos del capitalista está el mantenimiento de las máquinas, ¿no? Para que funcione bien una máquina hay que ponerle aceite, hay que repararla, hay que limpiarla. ¿Eso quién lo hace? ¿Quiénes hacen esa tarea? De reparar una máquina, ponerle aceite. Otro trabajador, ¿no? O sea, los trabajadores de mantenimiento, a cambio de un salario, hacen ese trabajo. Pero los trabajadores y las trabajadoras asalariadas también necesitan mantenimiento para poder vender su fuerza de trabajo al capitalista. ¿Qué quiere decir que necesitan mantenimiento? Cada mañana necesitan desayunar, estar descansados, tener la energía renovada, tener ropa limpia y tienen que comer. Si las máquinas son obsoletas, hay que reemplazarlas por máquinas nuevas. Lo mismo pasa con los trabajadores. Cuando el patrón explotó durante años a un trabajador, cuando le quitó su salud, le quitó su vitalidad, es necesario reponerlo por nuevos jóvenes trabajadores. Bueno, a diferencia de lo que sucede con las máquinas, gran parte de ese trabajo de mantenimiento de los trabajadores y las trabajadoras no lo cubre el salario que cobra el trabajador. Se hace gratuitamente en su hogar por parte de la familia trabajadora, mayoritariamente por parte de las mujeres y las niñas. Ese trabajo invisible, hecho mayoritariamente por las mujeres, repito, permite que millones de asalariados y asalariadas se levanten todos los días para ir a su trabajo, que a cada generación de asalariados le siga otra generación de asalariados y que todos los miembros de la familia trabajadora que no son productivos para el capital, o sea, porque están enfermos, porque son viejos, porque son niños o porque son amas de casa, sean mantenidos sin que a la patronal le cueste un centavo. Pero hay algo más. En el capitalismo, como en ninguna otra sociedad de clases anterior, las tareas de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, las tareas de criar a los niños, de atender a los ancianos y los enfermos, de hacer la comida, limpiar la casa, educar, criar, esas tareas, ese trabajo está extremadamente separado, aislado espacialmente, temporalmente e institucionalmente del mundo de la producción. Eso hace que ese trabajo sea invisibilizado, que no se lo considere económicamente, que no sea valorado y que a las mujeres les resulte imposible, en tanto amas de casa, unirse entre ellas para negociar
mejores condiciones de trabajo o salario por ese trabajo no pago. Es decir, no hay ahí la posibilidad de constituir un colectivo que pelee. ¿Contra quién pelearía? ¿Contra quién tendría que reclamar que se le pague por ese trabajo? Porque quien se beneficia directamente de ese trabajo son los miembros de su familia. Si yo llego de la escuela, niña, llego de la escuela y mi mamá me hizo la comida, buenísimo, porque no la tengo que hacer yo. Si yo, trabajador, llego del trabajo con toda la ropa sucia y mi esposa me dice, deja que yo te la lavo, mejor, me beneficio de no tener que hacer ese trabajo. Quien se beneficia directamente del trabajo doméstico son todos los miembros de la familia, que no tienen que ocuparse de esas tareas. Pero quien obtiene un rédito económico, no un beneficio moral, de comodidad, digamos, sino quien tiene un rédito económico de ese trabajo gratuito, son los capitalistas que explotan la fuerza de trabajo de los asalariados de esa familia. Porque le pagan a ese trabajador no por lo que habíamos definido antes, por el valor de lo que cuesta para ese trabajador garantizar su subsistencia, sino menos porque parte de esa subsistencia la garantiza el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, de todo lo que expuse hasta el momento, empieza a quedar más claro, o eso aspiro a que empieza a quedar más claro, ¿quién consideramos que es el sujeto que puede destruir al patriarcado? ¿Cómo consideramos que podría destruir al patriarcado? Y ese cómo es, para nosotros, pasándole por arriba y destruyendo a su socio indisoluble, que es el capitalismo. ¿Y cuál es la perspectiva última de nuestra lucha? Es decir, ¿cuál es nuestra estrategia? La construcción, entonces, de una nueva sociedad donde la eliminación de todas las formas de explotación, la liquidación de la propiedad privada, la extinción de las clases sociales, permitan el desarrollo de relaciones humanas libradas de todas las formas de opresión que hoy conocemos. Las comunistas militamos en el movimiento obrero, militamos en la juventud estudiantil, militamos en el movimiento de mujeres, no solo para que las mujeres trabajadoras y las jóvenes aumenten sus derechos dentro del régimen capitalista. Sí lo hacemos. Peleamos ahora, por ejemplo, como contaba Iru, por el derecho al aborto. Sí lo hacemos, pero no peleamos solo por que las mujeres trabajadoras y jóvenes aumenten sus derechos dentro del régimen, sino también militamos para sembrar esta idea de que otra sociedad sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, es posible, y solo quienes tienen nada más que perder que sus propias cadenas pueden conducir esta lucha hasta el final. Es decir, que solo si esa clase, que en apenas los últimos 30 años, adquirió un rostro absolutamente femenino, solo si esa clase se dispone a vencer, vamos a poder cantar "Se va a caer, se va a caer". El cantito que cantan las jóvenes en las movilizaciones por el derecho al aborto. Porque no hay ley de gravedad para el patriarcado. No se va a caer por ley de gravedad. Tenemos que conquistar la disposición militante de millones para superar ese sistema patriarcal y el sistema capitalista. Muchas compañeras feministas decían, antes del 13 de junio, que es el día que se votó en la media sanción, que si no se votaba en diputados, igual ya habíamos ganado la batalla cultural. Algo de razón tiene, ¿no? Porque la sociedad, de hecho, empezó a hablar de un tema que siempre permaneció más bien en la clandestinidad, ¿no? En la más oscura de las clandestinidades. Y muchas personas, además, con todo este debate que hubo durante meses, cambiaron sus prejuicios
sobre el tema, se abrieron a escuchar argumentos fundamentados de por qué hay que legalizar el aborto, cambiaron de opinión muchas personas, pero las batallas culturales no son meros juegos simbólicos. Las batallas culturales tienen contendientes. ¿A qué voy? Apenas aprobada la media sanción, todo el régimen político, desde la diputada Los Penato del PRO, que es recuerdan de haberla visto ese día, ¿no? Que fue como la heroína liberal del Congreso. Desde la diputada Los Penato del PRO hasta el kirchnerismo, pasando por lo más reaccionario del PJ y el pusilánime de Contigiani, se propusieron ganar la batalla cultural bajo su propia estrategia. ¿Qué quiero decir? Quisieron dejar asentada la idea de que la media sanción se consiguió en la sororidad transversal de las mujeres de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Y si ese fuera el sentido de la batalla cultural, si ese fuera el sentido que lograra imponerse de la pulseada de esta batalla cultural, ellos habrían avanzado y nosotros habríamos retrocedido, porque de esa interpretación de que esa batalla en el diputado la ganaron por la sororidad transversal de las mujeres diputadas de los partidos del régimen, si se impusiera ese contenido, ese sentido, nosotros habríamos retrocedido, decía, porque de esa interpretación se desprende que 1 millón de personas en las calles no somos quienes arrancamos esa votación al Congreso, sino un puñado de diputadas con su cordial sororidad tejiendo acuerdos en un grupo de WhatsApp. Y nosotros tenemos otra batalla por delante, tenemos que prepararnos para esa batalla. Entonces, la conclusión que saquemos de esa primera media sanción es importante para saber cómo nos vamos a preparar para la segunda. En el Senado vamos a dejar que actúe la sororidad entre mujeres reaccionarias que están haciendo ahora un montón de proyectos y de las maniobras más imposibles para impedir que se apruebe la ley en el Senado. Vamos a esperar confiadas en que los que durante 13 años de gobierno incluso negaron el debate parlamentario del aborto legal, hoy están seguramente deconstruidas en sus ideologías patriarcales. Tenemos que esperar que llegue el momento del Senado para ver si realmente va a salir de esa sororidad y de esa deconstrucción, proceso individual, reflexivo que han hecho los kirchneristas, va a salir nuestra sanción definitiva de la ley que nosotras peleamos. O vamos a sacar las conclusiones de la experiencia reciente del 13 de junio y desde ahora mismo nos vamos a organizar en todos los lugares de trabajo, en todas las universidades, en todas las escuelas, para que el 8 de agosto la marea verde se vuelva a transformar en un tsunami que obligue a que esa reaccionaria Cámara de Senadores, donde se concentra el poder oligárquico de las provincias más reaccionarias y los gobernadores más reaccionarios, se digne a legalizar nuestro legítimo derecho. Este movimiento de mujeres ha demostrado que pudo hacerlo y probablemente lo volverá a demostrar. Vamos a cambiar de micrófono. Ahí está, a lo mejor era yo que lo estaba tocando. Y probablemente lo vuelva a demostrar el próximo 8 de agosto. Muchas compañeras que son aliadas en la lucha por... No sos vos. Soy yo. Están pasando cosas. Hola. Muchas compañeras que... Ay. Muchas compañeras que son aliadas en la lucha por la legalización del aborto nos dicen que dejar de pagar la deuda, romper con el Fondo Monetario, enfrentar el ajuste de Macri, que todo eso es difícil, que se necesitan cambios profundos, que es utópico, que no nos queda más que resistir como podamos y esperar al 2019
para votar otra cosa. Pero las socialistas decimos que este movimiento de mujeres da para mucho más que conseguir la legalización del aborto. Porque un movimiento de mujeres que se propone algo tan profundo como terminar con el patriarcado, que se remonta, como ya decíamos, a 10.000 años de historia, de existencia, mirá si te vas a proponer derrocar al patriarcado y mirá si no vas a poder proponer romper con el imperialismo y el capitalismo que, como decíamos, tiene no más de 500 años. Esta revolución de las hijas, como la han llamado periodísticamente, creemos que da para mucho más. Si las mujeres del pueblo trabajador siempre han sido la vanguardia en los grandes procesos revolucionarios de la historia, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Revolución Rusa de 1917, si siempre las mujeres del pueblo trabajador han dado muestras de coraje, de abnegación, de heroísmo, en crisis y cataclismos naturales, crisis económicas, crisis políticas y crisis sociales como la que vimos en Argentina en el 2001, si han hecho todo eso cuando aún todavía eran una porción significativa pero muy minoritaria del conjunto de los explotados, no podemos esperar a que las masas femeninas se transformen en el rostro de la clase obrera contemporánea en esta lucha contra este sistema que solo para las mujeres especialmente reserva oprobios, agravios para el conjunto de la humanidad, pero especialmente para los sectores oprimidos. Creemos que da para que las mujeres, que son casi el 80% de los gremios docentes de la salud, que son mayoría en los gremios de servicio, en las distintas ramas de servicios, que como dijimos antes son la mitad de la clase trabajadora, creemos que da para que se pongan al frente de esta lucha por barrer a la burocracia sindical en primer lugar, que es la correa de transmisión de los capitalistas en el movimiento obrero, que hoy vimos, o ayer vimos la noticia, de que se manifiestan en contra de la legalización del aborto, la CGT, y los que están a favor, como la CTA, todavía no llaman siquiera a hacer un paro ese día, el 8 de agosto, para hacer miles, como no llamaron tampoco el 13 de junio, así que no llamaron el 14. No se enteró ni Magoya del paro de la CTA, porque estábamos en otro tema en el país. Entonces decía, da para que esas masas femeninas trabajadoras barran a la burocracia, que es la correa de transmisión de los capitalistas en el interior, en el seno de la clase trabajadora. Da para luchar contra el Fondo Monetario, da por desconocer la deuda fraudulenta que recaerá también sobre nuestras espaldas, especialmente sobre las de las mujeres. Da para que las mujeres seamos quienes encabecemos la lucha por evitar la decadencia absoluta nuevamente de la nación y la superexplotación y la precarización y la desocupación de las masas trabajadoras que otra vez más van a ser arrojadas a la miseria, en lo inmediato, no dentro del futuro lejano. En lo inmediato está planteado un nuevo saqueo nacional por parte de la clase capitalista. Los socialistas decimos que las masas femeninas que hoy se levantan por el derecho al aborto están llamadas a jugar un papel crucial en esa lucha por impedir un nuevo saqueo de los capitalistas que empieza hoy. Tenemos ajuste, tenemos inflación, tenemos devaluación. Eso está sucediendo ahora, tenemos tarifazos. Somos la mitad de la clase asalariada, somos la mayoría entre los más explotados, somos la mayoría entre los más agraviados, empobrecidos y oprimidos. Si queremos transformar la vida miserable a la que el capitalismo condena a toda la humanidad, hay que aprender a mirarla a través de nuestros ojos, de los ojos de las mujeres. Pero esa fuerza que da para todo eso, hay que hacerla, hay que construirla. Y esa también es una tarea de hoy. La movilización multitudinaria del 13 de junio alcanzó para arrancar un derecho que después de 20 horas de debate peligraba por una diferencia mínima de 4 votos. Pero para acabar con el capitalismo patriarcal, para vencer
y no solamente para resistir, sino para vencer, es necesario construir esa fuerza imparable que en la lucha por el derecho al aborto se presentó como un símbolo potente de esta imagen que quiero traerles de que el movimiento de mujeres, las masas femeninas, da para arrancar de raíz los oprobios y las miserias, las humillaciones a las que nos tiene condenados el capitalismo patriarcal. Las invitamos entonces a organizarse en Panirrosas, la agrupación que impulsamos las compañeras del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, a organizar esa agrupación de mujeres en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada terciario, en cada facultad, para dar las batallas concretas contra los ataques del gobierno y de los capitalistas, contra la burocracia sindical que pretende enchalecar nuestras fuerzas y que si por enchalecar nuestras fuerzas sufrimos una derrota, después va a tratar de instalar como sentido común esa derrota. Va a tratar de instalar la batalla cultural de que no se puede hacer nada. Queremos organizarnos para dar esas batallas concretas también contra las corrientes políticas que dicen que nuestra fuerza hay que entregársela a algún candidato o alguna candidata que sabrá conducir nuestros destinos en las próximas elecciones. Organizar esa fuerza para dar esas batallas contra los que seguirán intentando convencernos de que no tenemos ese poder en nuestras manos y que solo somos víctimas impotentes. Las invitamos a organizarse entonces en Panirrosas para luchar por hacer real esta perspectiva. Muchas gracias.